Ahora veamos simple y rápido el derrame pleural, que es más sencillo todavía que el tema de tuberculosis. Básicamente es esto. Mira. El derrame pleural. Primero veamos la pleura. La pleura, la parte de la pleura puede tener la parte del van. ¿Qué significa el van? Vena, arteria y nervio, ¿no? Ahí está. Y bueno, reconoce que la pleura se divide en dos, la pleura visceral y la pleura parietal, que voy a colocarlo acá. Pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral es aquel que está pegado al pulmón y la pleura parietal es aquel que está pues por fuera, ¿no? Entre ellos se encuentra el espacio pleural que está aquí, ¿ok? Listo, que el cual se puede llenar de líquido, que como tal sí tiene líquido, líquido pleural, pero ese líquido es mínimo. ¿Por qué tiene líquido? Para que este friccione y obviamente el pulmón pueda expandirse mejor. Recordar que las arterias se encuentran básicamente en la pleura visceral y estas arterias por las fuerzas de Starling pueden tanto botar el líquido pleural que está acá como retenerlo, ¿no? Bueno, causas de líquido pleural. Algunas causas de que la pleura se llene de bastante líquido más del usual es que puede haber un desbalance en las fuerzas de Starling. ¿Qué quiere decir las fuerzas de Starling? Las fuerzas de Starling son las fuerzas de las cuales te dicen, ¿no? Aquí está la arteria y la parte de lo que está dentro, obviamente, es sangre. La sangre quiere salir. Esa es la fuerza. ¿Qué sería? ¿Qué fuerza? Hidrostática, ¿no? Y por fuera hay proteínas. Las proteínas hacen que el líquido siga dentro. Esas proteínas hacen una fuerza osmótica, ¿no? Presión osmótica. Esas son las fuerzas de Starling. Si hay un desbalance en las fuerzas de Starling, obviamente va a ser quizás, ¿no? Que el líquido entre más a la pleura. Por lo tanto, la pleura se llene de líquido. El valor normal del líquido pleural sería entre 15 a 25 cc, ¿ok? Eso es lo más común, centímetros cúbicos. ¿Qué más? Ya. Hay veces que también puede haber una obstrucción en la absorción del líquido pleural. Recuérdense que el líquido pleural también tiene que eliminarse. ¿Y esto cómo se eliminan? A través del sistema linfático, ¿no? Pero a veces el sistema linfático se obstruye y al obstruirse se acumula líquido nada más. A eso le podemos ver en enfermedades linfáticas, ¿ok? Listo. Entonces, para que una persona tú puedas saber que tiene efusión pleural o derrame pleural, tú tienes que sumar historia clínica, anamnesis y algunos síntomas. Los síntomas pueden ser disnea, dolor punzante y tos. Lo más importante, disnea y dolor punzante. Disnea porque la persona, al haber líquido, hace que la persona no pueda expandir muy bien el pulmón y por lo tanto se está ahogando. Dolor punzante, recordad que el dolor pleural es un dolor punzante. Como imagínense que alguien te clavara el dedo en medio de las costillas, algo similar, es un dolor como de cuchillo, como si un cuchillo te estaría lastimando, ¿no? Así. Listo. El examen físico, recuérdense, ustedes tienen que hacer inspección, ven si la ampliación está bien o no, palpación, si la vibración vocal pasa o no, auscultación, si hay murmullo vesicular, y la percusión, si hay matidez. Si esto, si en la inspección te sale que la amplexación está disminuida, o sea que la persona no puede amplexar bastante el pecho, pues dudas, ¿no? En la palpación, si ves que la vibración vocal está disminuida, también estás como que sospechando de esa efusión pleural. En la auscultación, si el murmullo vesicular está disminuido, o sea, si no escuchas muy bien, también puedes sospechar. Y en la percusión, si hay matidez, ya con esto confirmas prácticamente que hay líquido adentro. En la placa puedes encontrarte, puedes o bien hacer placa, o sea, radiografía o ecografía. Lo más común es radiografía. En la placa ustedes pueden encontrar una obturación, ¿no? Del ángulo costodiafragmático, o sea, esta zona de acá que está justamente de azulito, ¿no? Si ven esto, lo más probable es que tenga un derrame pleural y por lo tanto pues tenga que ser intervenido. No necesariamente una operación para sacar el líquido pleural, no, sino simplemente algún diurético, depende, ¿no? Tratar la causa más que nada que lo está ocluyendo. Mayormente cuando vemos una imagen en radiografía así, podríamos intuir que tiene entre 50 a 75 cc de líquido dentro de la pleura. Cuando este de aquí ha borrado tanto el ángulo costodiafragmático como el ángulo costofrénico, aquí, o sea, todo esto de acá, aquí ya estaríamos sospechando de cuánto contenido, entre 150 hasta 175 centímetros cúbicos, ¿no? O sea que ya está eliminando todo el diafragma. Pero si por alguna razón estamos viendo una curva de Damascene, el cual se llama este de aquí, esta curva, esta curvita que ven acá, a veces se ve así, la efusión de líquido pleural. Aquí ya estamos hablando de más de 500 cc de líquido pleural y aquí ya estaríamos pensando eh, justamente en sacar el líquido pleural con una punción, ¿no? Listo.
Sin embargo, recuerden que el líquido pleural no siempre se punza, o sea, no siempre vas a hacer la punción para eliminar el líquido. Hay, obviamente, situaciones, ¿no? Listo. Bueno, algunos diagnósticos diferenciales. La neumonía, a diferencia de la efusión pleural, la vibración va a ser aumentada y hay crépitos, como habíamos dicho anteriormente. El derrame pleural, que el cual estamos viendo ahorita, la vibración está disminuida. La ampliación o amplexación está disminuida también, porque la persona no puede respirar bien, ¿no? Y la percusión va a ser mate, o sea, matidez. En el neumotórax es casi similar a esto. El neumotórax es muy similar. Y en el caso de la telectasia, es también similar, pero lo bueno es que puedes diferenciarlo con la radiografía, ¿ok? Listo. El líquido pleural no se punza por falla cardíaca, cirrosis, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces que por alguna razón que no sea pulmonar, quizás sea cardíaco, que sea de otra etiología, no vas a punzar el líquido. Si, mira, suponiendo que acá hay líquido, acá, tú vas a agarrar y vas a punzar para sacar el líquido, ¿no? Con una aguja, ya listo. Ya, hasta ahí está bien. Pero si no tratas el problema, imagínense que el problema está en el corazón. Si no tratas el problema y solamente quitas el líquido, el problema va a seguir ahí y al día siguiente se va a llenar de nuevo de líquido. Entonces, ¿para qué te va a haber servido punzar? Entonces, por eso les digo, no se punza en falla cardíaca, en cirrosis, que también pueden generar difusión pleural. ¿Ok? Y recuérdense que cuando el problema es bilateral, o sea, el problema es para ambos lados, puede ser mayormente por un trasudado. ¿Y qué significa eso? Que no tiene nada que ver con alguna inflamación. Listo, ¿ok? Pero en falla cardíaca puede ser unilateral, porque puede estar atacando solamente a una zona. Y por lo tanto ahí ya te estás dando cuenta de que la causa es otra, que no es pulmonar. Listo. Mayormente tiende a ser más del lado derecho, pero es un datito, ¿no? Criterios del Light. En los criterios del Light vamos a tener algunos criterios para ver si un líquido pleural es exudado o trasudado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene origen bacteriano o no. Por ejemplo, si el líquido pleural, vamos a hacer una comparación, el LDH pleural con el LDH sérico. Sérico es la parte de la sangre que te han sacado. Si la relación de ambos es mayor de 0.6, y estás considerando exudado, ¿no? Listo. Si las proteínas de la pleura, o sea, del líquido pleural, y en relación a las proteínas del suero, o sea, de la sangre, son mayor de 0.5, ya estás sospechando también de exudado, ¿verdad? Y el LDH pleural, más de 2/3 del límite superior al resultado del laboratorio, o sea, si el laboratorio te sale, por ejemplo, 100 y mayor a 2/3 del límite superior, sería pues 2/3 de 100 sale 60 aproximadamente, ¿no? 66, ¿no? Entonces tendría que salirte mínimo 166 para poder decir que es un exudado. Listo. Así es simple. Así tú puedes saber si un líquido es exudado o trasudado. Si no te salen esos valores, puedes considerar que sea un trasudado, o sea que no es inflamatorio. A veces, por alguna razón, podemos confundir un trasudado con exudado y al final hacemos punción. Para evitar eso, tenemos que también hacer otros criterios que vamos a hacer más adelante, ¿no? Por ejemplo, mira, una de las formas de las cuales se puede confundir un trasudado con exudado son por los diuréticos, que pueden hacer que se concentre la proteína y por lo tanto pues se confunda, ¿no? Si hay bastante proteína, piensan en exudado, cuando en verdad sería trasudado. Entonces, para evitar esos casos en los cuales una persona está consumiendo algún diurético y hace que sea difícil deducir si es trasudado o exudado, vamos a hacer otros criterios que también son parte de los criterios del LAIC. Por ejemplo, si es trasudado, tú vas a ver las proteínas séricas con el líquido pleural mayor a 3.1 o la albúmina sérica, o sea, la albúmina en sangre, con el líquido pleural, o sea, la parte de la albúmina del líquido pleural. Y si esto sale mayor a 1.2, también consideras trasudado. O la parte del ProNP mayor a 1500 podría ser incluso una falla cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, que puede dar a ser trasudado. Por otro lado, para ver qué es exudado, tienes que ver las proteínas del líquido pleural. Si las proteínas del líquido pleural superan 3 gramos por decilitro, puedes sospechar de exudado. Y el colesterol del líquido pleural, cuando es mayor a 45, también consideras exudado. Son algunos criterios
extra, pero no es tan importante como tal. Sí es importante estos de aquí, estos, pero los del exudado no tanto porque el exudado es más fácil de reducir, pero igual siempre es bueno recordarlo, ¿no? En el caso del trasudado, como no es inflamatorio, las causas pueden ser extrapulmonares, como por ejemplo cardíaco, como la insuficiencia cardíaca congestiva, paraneumónicos, asemejan a la parte de neumonía, pero no, neoplasias como cánceres, ¿no? O la misma tuberculosis. En el caso de exudado, no, en el exudado sí o sí es algo inflamatorio, por lo tanto tiene que haber bacterias, neumonía bacteriana, pero la parte de la tuberculosis también, hemotórax, quilotórax, desgarro. Algunas veces el desgarro genera pues que se entren dentro bacterias, ¿no? Incluso a veces lupus, como otros más. Eso. Ahora, en una radiografía de tórax, por cada centímetro de imagen, aproximadamente hay 20 cc. O sea, cada centímetro que se eleva la efusión pleural, estás aumentando 20 cc de líquido pleural allí. Y a veces ese líquido pleural se puede confundir con un tumor. A eso se le llama tumores fantasma. Es por eso que cuando ustedes hacen una placa y parece que hay un tumorcito, lo primero que van a hacer es darle diuréticos. Al darle diuréticos, eh, les explico mejor con una imagen así. Aquí está el pulmón y aquí está una cisura, ¿no? Y ya está, listo. Y en la cisura, justo ahí todavía se genera o hay un líquido atrapado. Ese líquido en la radiografía se va a ver como si fuera un tumor. Entonces, si tú piensas que es solamente un líquido atrapado, tú le vas a dar a la persona diuréticos y los diuréticos van a hacer que luego de unos días ya no haya ese supuesto tumor. Por eso se le llama tumor fantasma, ¿no? Luego de darle diuréticos, desaparece. Por eso es un derrame cisural, en la parte de la cisura. En la tomografía pueden identificar hasta 2 centímetros cúbicos de líquido pleural que puede estar allí. Es interesante, ¿no? En el ultrasonido, que es ecografía, se detecta recién a partir de 10 cc. ¿Ok? Listo. El análisis, como hemos dicho, vamos a buscar, ¿no? Análisis clínico para ver si es que una persona puede tener derrame pleural o no. Entre esos análisis, lo que más vamos a darle importancia es el pH. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pH vamos a ver qué tipo de líquido puede ser. Por ejemplo, el pH, si es menor a 7.2, estaríamos hablando de pus. Por eso estaríamos pensando en un empiema, empiema, que sería pus dentro de la misma pleura. ¿Qué más? El ProBNP, cuando es positivo, estamos hablando de una falla cardíaca. Cuando, cuando la persona tiene que sacarse el AGA, obviamente para ver cómo le está yendo en la parte de las proteínas y todo, para ver si es exudado o trasudado, se le da a todos. O sea, cualquier persona que venga por algún problemita se le hace AGA. ¿Ok? El AGA te saca todo, ¿no? Cultivo, citología, etcétera. Esos son algunos análisis que puedes hacerle a una persona. ¿Qué más? El fluido. Dependiendo del color del fluido, también podríamos estar intuyendo qué tipo de enfermedad o qué tipo de etiología que causa la efusión pleural es. Si ustedes ven rojo, un rojizo, pero prácticamente como guinda, estaríamos hablando de malignidad, de cáncer incluso. Si ustedes ven amarillo, podría ser incluso un trasudado, o amarillo como si fuera orina. Eso ya lo van a ver más adelante, ¿no? Ahí hay más colorcitos, pero los dos principales son estos de acá. Las proteínas, como hemos dicho, el LDH es mayor a 1000. Y bueno, en verdad es mucho menos, pero si el LDH es mayor a 1000, puede haber un problema reumatológico, artritis, etcétera, ¿no? Si por otro lado los triglicéridos se encuentran más aumentados más de 100, en este caso le he puesto 110, pero el valor a veces otras fuentes dicen 100, le estaríamos hablando de un kilotórax, ¿ok? Si el colesterol está más de 250, podríamos hablar de un pseudoquilotórax, que se confunde casi con ese, ¿no? ¿Qué más? Listo. El líquido pleural, el olor, genera bastante, o si el olor te resulta similar a un amoníaco, que, bueno, es curioso, no sabría cómo explicar el olor del amoníaco, pero ya cuando ustedes vayan a clínicas siempre tienen que estar oliendo cualquier cosita, pero con precaución siempre, ¿no? Vas a ver que puede ser un urinotórax. Recuérdense, el amoníaco tiene un olor similar, es un olor medio similar a cuando vas al baño, pero no es difícil de explicar, como digo, ¿no? Es un urinotórax. ¿Y urinotórax qué es? Orina en la pleura, o sea, es curioso eso, ¿no? ¿Y cómo te vas a dar cuenta que es orina también? No lo vas a tomar, ¿no? Vas a hacer
la relación creatinina pleural y la creatinina sérica. Y si eso es mayor a 1, bingo, urinotórax. Bueno, a veces cuando la glucosa está disminuida, recordad que cuando la glucosa está disminuida significa que las bacterias están presentes. Las bacterias que generan una disminución de glucosa y un aumento de proteínas. Entonces, si la glucosa está disminuida, empiezas en un empiema. ¿Okay? El pH menos de 7.2, o a veces otros dicen 7.3, es muy común. ¿En dónde? En empiema o en tuberculosis. O sea que hay bacterias ahí, ¿no? Y bueno, análisis ADA, más de 40, da a entender que puede tener tuberculosis. El ProBNP, hemos dicho, falla cardíaca, o sea, ICC. Y la procalcitonina, pues, sea que sea positivo o negativo, no hay mucha relevancia para ver etiología de la efusión pleural. En la celularidad es muy importante esto. Cuando hay tuberculosis, cuando la tuberculosis es la causante de la efusión pleural, va a ser mononucleares, o sea, prevalencia de mononucleares en el líquido pleural. Si por el otro lado es una prevalencia de polimorfonucleares, ya vas a ver otras afecciones, ¿no? Como neoplasias, algunas infecciones neumónicas, etcétera. Incluso adenocarcinomas también. Listo. Bueno, algunos marcadores tumorales utilizados aquí, mesotelina, pero es muy poco común que se utilice aquí en el Perú para ver si hay alguna afección tumoral, ¿no? Si hay mayor a 50.000 neutrófilos, estaríamos hablando de un problema paraneumónico o incluso de un empiema, pero eso solamente son datitos de laboratorio que se deducen también, ¿no? Aumento de neutrófilos, problema bacteriano. Si hay un 85% o más de linfocitos, y estaríamos hablando de tuberculosis, eso no se olviden. Aumento de linfocitos puede hablar de tuberculosis. Y una eosinofilia más de 10% habla de parásitos u hongos. Eosinófilo, recuerden, es casi sinónimo de parásitos. Listo, el derrame no diagnosticado. A veces las personas no pueden, como que no es, el derrame, mejor dicho, no es tan abusivo y no se detecta rápidamente. Por lo tanto, al no detectarse rápidamente, la persona puede estar toda una vida sin tratamiento del derrame, ¿no? Entonces, para tratar de evitar ese tipo de situaciones, vamos a reinterrogar al paciente, hablándole si que tiene algún problemita extra, si abusa de drogas, cómo está la parte hepática. Así más o menos podríamos deducir si tiene o no tiene una efusión pleural sin necesidad de sacarle otra vuelta a una placa. Si, si sigue las molestias, o sea, si tiene molestias, a las semanas podríamos pensar en tuberculosis. Y si sigue las molestias a los meses, puedes pensar en asbestosis, ¿no? Bueno, esas son algunas cositas que puede pasar ahí. Bueno, ¿qué más? A ver, la biopsia es, ¿cómo te lo podría decir? Biopsia es casi muy difícil que se dé aquí, pero puede darse también, ¿no? Lo más común que se puede hacer acá es una toracocentesis, que es justamente el nombre que se le da al sacar el líquido de la pleura, ¿no? Pero de ahí a más sacar una parte del pulmón, o sea, de la pleura, perdón, solamente se ve en casos donde tú sospechas que hay tuberculosis, pero solamente en esos casos nada más, o alguna otra enfermedad, ¿no? El manejo puede ser primero diagnosticarlo y darle terapéutica a la causa que le da. Si la causa es cardíaca, o sea, insuficiencia cardíaca, tratas ese problema, ¿no? Va a depender. Si no responde al tratamiento, ahí le tienes que hablar este, pleurodesis, ¿no? Que sería echarle como talco a la pleura. Miren, aquí está la pleura visceral y esta es la pleura parietal, ¿no? Ahí está. Y adentro tiene obviamente líquido, aquí está. Yo para evitar que este líquido se junte, yo agarro talco y lo añado acá. ¿Para qué? Para que ambas pleuras se unan y al unirse se queden así y ya no puedan despegar. El problema es que hay dos problemitas. Al hacer que las pleuras se unan, la persona puede tener dificultad a respirar. O sea, no va a tener de nuevo efusión pleural, pero va a tener dificultad para respirar. Y encima se ha demostrado que a la larga puede generar incluso cáncer. Por eso ya no se utiliza tanto esto. Solamente en casos muy, pero muy específicos, ¿no? El empiema, como hemos dicho, es un aumento de pus en la pleura y puede ser acompañado justamente por disminución de la glucosa y aumento de proteínas. El pH es menor a 7.2, como hemos dicho. El LDH es mayor a 1000 y esto sí o sí se debe drenar. O sea, se debe dar sí o sí una toracocentesis. Listo.
El drenaje es a partir, este, o sea, el drenaje como tal tiene como objetivo llegar a que sea menos de 200 cc de líquido pleural, ¿no? Mayormente cuando una persona tiene más de un litro ya ahí es un problemita mayor y por lo tanto ahí se le quita bastante de ese líquido. Pero no le puedes quitar bastante líquido de una, porque si le quitas bastante líquido en una sola toracocentesis, ahí es el problemita, ¿no? Ahí puedes generar incluso que las pleuras se peguen o incluso que haya una retroalimentación positiva y vuelva con más fuerza todavía el derrame. Por eso no se quita más de, si no me recuerdo, más de 500 no se puede quitar en una sola toracocentesis. 500 cc. Bueno, derrame paraneumónico. Si es un derrame paraneumónico, hemos dicho, puede ser complicado o no complicado. Complicado cuando hay empiema, o sea, cuando hay gérmenes, pH menos de 7.2, etcétera. Cuando no es complicado es por algún problema neumónico, un problema que no tiene nada que ver con inflamación, ¿no? Quizás, y se trata rápidamente. Cuando es el caso de empiema, podríamos darle cefalosporina y metronidazol. También puedes darle piperacilina tazobactam, carbapenems. La elección es múltiple dependiendo de la etiología que estemos llevando, ¿no? Si es un estafilococcus aureus resistente a meticilina, hemos dicho vancomicina. O sea, básicamente lo que estamos viendo aquí es el tratamiento de neumonía. Es un copy-pega nada más, si se dan cuenta. El derrame pleural maligno es muy común a veces en personas ya pues obviamente que tienen cáncer, pero en este caso ya no se hace casi nada. Lo único que puedes hacer es una pleurodesis, ¿no? Que sería echarle el talquito y que se peguen ambas pleuras, visceral y parietal, para dejar que la persona no sufra ahogos en lo que queda de vida. La escala de estratificación LEN para ver la mortalidad, pero solamente es para recordar el título de LEN nada más. No hay necesidad de memorizarse todo. Bueno, ya hemos hecho pleurodesis del talco. Hemotórax. Cuando hay hemotórax significa que hay sangre ahí en la zona torácica y por lo tanto eso puede generar disnea, te puede generar palidez porque estás perdiendo cuerpos formes, ¿no? Taquicardia, el corazón está respondiendo a la falta de sangre e inestabilidad hemodinámica que te puede llevar a la disminución de la presión arterial y por lo tanto a shock. Listo. Eh, bueno, aquí ya son otros datitos más. Ovulación, radiografía de tórax, ecofaz. ¿Cómo tratas más que nada a este paciente? ¿No? El ecofaz y la radiografía de tórax, ¿para qué? Para ver qué parte del tórax puede estar lesionado, porque esto mayormente se da en accidentes de tránsito, ¿sí, chicos? El sangrado, cuando el sangrado tiene más de 200 cc y encima sigue aumentando, tú puedes darle incluso una toracocentesis para poder drenarlo. Y incluso a esta persona puedes drenarlo hasta 1500 mililitros en un drenaje inicial, el cual es riesgoso, por supuesto que sí, pero es mejor a que se muera el paciente porque prácticamente el paciente se está ahogando con su propia sangre. Ahí está. Hemotórax, ¿no? Después de las 24 horas puedes ver si está inestable o estable. Si está inestable, sí o sí cirugía. Si está estable, le tienes que hacer observación porque si es que vuelve a haber un hemotórax, tienes que sí o sí hacerle toracocentesis. Y listo. El problema, miren, la verdad es muy sencillo el tema. Solamente recordar algunos datitos, cuántos cc tiene cuando hay curva de Damaso o esas cositas y listo. No es como tal un temita tan complejo, ¿eh? Lo que sí les digo es que la próxima semana, que es el tema 7, ahí vamos a hablar de corazón. Ese sí es un tema fuerte, chicos. Entonces ahí sí necesito sí o sí su full concentración. Acá ha sido un relajo, la verdad. Arritmias y cardiopatía isquémica son temas, pero para agarrarse. Entonces, nos vemos la siguiente semana.